tal? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy tenemos una serie nueva titulada Victoria sobre el enemigo y la primera clase de esta serie se llama La preocupación. ¿Alguna vez has sentido preocupación? Creo que creyentes o no creo, estoy segura, siempre hemos tenido alguna preocupación. ¿Es malo tener una preocupación? Por supuesto que no es malo. Es malo quedarnos estancados en esa preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos la victoria dada por Él. Les voy a nombrar 3 fundamentos que son los que determinan, los que indican lo que es la victoria para nuestra vida. Y los cuales, aunque son fundamentos, muchas veces nosotros a la hora de ejercerlo, no lo hacemos. Hablaba nuestro pastor en una de sus pláticas y decía que a veces somos 100% teóricos y tenemos 0 práctica. Y esto hace que no tengamos esa victoria tan grande y poderosa que nuestro Padre nos ha dado. ¿Cuáles son esos fundamentos? El primer fundamento es la obra terminada de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que la obra redentora fue consumada y obviamente eso nos trae una serie de infinitas bendiciones en nuestra vida. Tenemos también la unión del creyente con Cristo. Ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Y la tercera es la operación actual que el Espíritu Santo hace en nosotros, en el creyente. Sabemos que el Espíritu Santo redarguye, permite los milagros, revela, consuela, habita, fortalece. Todo eso es la operación actual del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, teniendo aún todas esas armas, porque finalmente son nuestras armas, ¿sí?, a veces ni eso. Nosotros enfrentamos la vida con nuestra propia decisiones, con nuestra propia opinión o reflexión, con nuestra carne. Así lo hacemos. Y obviamente que conlleva pues que suframos, que vivamos situaciones o circunstancias que realmente no son las que Dios tiene en sus planes para nuestra vida. Pensamientos de bien solamente son los de Dios y no de mal. Ahora, cuando nosotros vivimos afanados, vivimos preocupados, tenemos situaciones que nos están golpeando fuertemente en nuestra mente, en nuestras emociones, en todo eso, pues se genera un desequilibrio en nuestra vida. Pero no solo eso, a veces aún siendo creyentes, bueno, vamos a la iglesia, oramos, pedimos a Dios, incluso a lo mejor alabamos, nos regocijamos momentáneamente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ahí están latentes esas situaciones, esas espinitas que están dañando, que están punzando en nuestra vida. Ahí están latentes. Y todo eso, sabemos que lo que nos está irrumpiendo y lo que nos quiere sacar o distraer del propósito de Dios en nuestra vida, sin duda proviene de nuestro adversario. Eso lo tenemos bien claro. Y aún así, abrimos la puerta y no solo eso, lo mantenemos viviendo en nuestras vidas, permitiendo que todas esas situaciones que de alguna manera no están dentro del orden de Dios, nosotros ahí las dejamos, están estancadas en nuestra vida, están subyugadas, están sometidas, pero no están erradicadas, no están sacadas, muertas. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabiendo todos los fundamentos que tenemos de la victoria, además, ¿sí?, debemos tener una determinación firme. En situaciones cuando se trata de enfrentar al enemigo, no debemos tener miramientos. La palabra dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. Y nosotros muchas veces nada más lo apapachamos, lo mantenemos, lo relegamos, ¿verdad?, o lo subyugamos, pero no hay más.
No hay más, ahí están. Y obviamente eso tiene un impacto total en nuestras vidas y nos hace salirnos del plan de Dios y por consiguiente mantenernos así, distraídos, preocupados, afanados, ansiosos. Por ejemplo, vamos a ver en 2 de Corintios, el 2, capítulo 2, versículo del 5 al 11, que dice así. Pablo, para empezar, Pablo tenía la convicción plena que había que acabar. Teníamos que desechar todo lo malo para poder estar bien. Y dice Pablo, y está muy hermoso, a mí me encanta esta parte, y como el título, Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros perdonamos, lo hemos dicho, ¿verdad? Como el pipi la traemos esa carga, pero cuando nosotros perdonamos, quedas liberado. Eso es en la parte del perdón, pero hay muchas situaciones más que a veces nos generan aflicción, nos generan ansiedad, nos generan afanes, y ahí están. Ahora, cuando tú como creyente estás fortaleciéndote en la palabra, estás orando, estás congregándote y demás, ese enemigo subyugado, que lo tienes ahí sometido, pues de alguna manera aparentemente desaparece. Y tú sigues adorando y sigues haciendo, pero la verdad ahí está. Y si tú tantito te debilitas en tu santidad, en tu comunión, en tu relación con Dios, ese enemigo emerge, pero viene con todo y arrasa. Satanás no se tienta. Él no ve si tu hijo, ¿verdad? O si esa persona está vulnerable y la va a acabar. No, él no ve nada de eso. Y nosotros, sí. O sea, nosotros sí tenemos consideraciones con los ataques de él. Nosotros sí, bueno, ahí la llevo, ¿no? Ahí la sobrellevo. El problema es ese, que cuando tú te debilitas en tu fe, eso emerge y emerge con más fuerza. ¿Cuánta gente que, por ejemplo, ha dejado el alcohol, ha dejado alguna droga? Yo platicaba hace algún tiempo con un líder, un gran líder, Dios lo usa mucho a este hombre, pero él me decía, él tiene un testimonio de que él mucho tiempo consumió la cocaína. Y decía que aún siendo ya creyente, aceptado a Cristo, es más, aún sirviendo en un gran ministerio, él todavía consumía esas sustancias. Incluso llegaba a veces, también alcoholizado en ocasiones, a llegar y a servir, o llevaba unas copas, por decir así, y llegaba y servía. ¿Sí? Fíjense cómo, ahí estaba un enemigo subyugado, aparentemente sometido, o es sometido, pero no estaba erradicado. Hasta que este hombre tuvo ese entendimiento de los fundamentos de la victoria que Dios nos ha dado, hasta que el Espíritu Santo le permitió esa revelación y cayó en su mente y su corazón, pudo tener un cambio. Y lo primero que le decía a su autoridad espiritual era, tienes que dejar todo. Amistades, situaciones que te estén llevando. En pocas palabras, tienes que acabar con eso, erradicar. Y gloria a Dios, porque fue para la gloria de Dios, este hombre ahora es un siervo fiel, un siervo que lo busca. Y muchas veces así estamos nosotros, en diferentes situaciones. Siempre llega a pasarnos eso. Y ahorita vamos a retomar un poquito
con relación a lo que le pasó a los israelitas, el pueblo elegido. Bueno, antes de comentarle a los israelitas, quisiera comentarles que en la Biblia tenemos varios héroes, ¿verdad?, de fe, que lucharon, pero que lucharon con esa fortaleza y esa convicción de tener que erradicar al enemigo, no subyugarlo, erradicarlo. Uno de ellos también, pues fue Daniel. Fue David, perdón. David, y bueno, no vamos a ir allá, pero en el Salmo 18, o sí vamos allá, perdón. Salmo 18, 37, 38. En este Salmo, si ya llegaron allá, 18, 37, 38, dice David era un hombre aguerrido. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. O sea, no nada más los persiguió, los alcanzó. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Fíjense, cuando nosotros tomamos la determinación de erradicar algo, de acabar con algo que nos está dañando y que no está dentro del plan de Dios, debemos tener esa firmeza, mantenerla, para que no llegue el enemigo y vuelva, y lo que haga es eso, ¿no? Acabarnos, matarnos, destruirnos. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas? El pueblo elegido de Dios. Dios les había dicho, van a llegar a la tierra prometida, van a llegar a Canaán, ¿verdad? Van a llegar allá, van a enfrentar a los cananeos. Los cananeos eran los diferentes lugares, porque había varios lugares que conformaban, ¿verdad?, Canaán. Vivían en ciudades, en estados, tenían su propio gobierno. Y de las dos tribus de Israel, cada líder tribal tenía que de alguna manera, llevaba la encomienda de acabar con cierta ciudad, ¿sí?, y erradicarlos, acabar verdaderamente con ellos. Ahora sí, erradicarlos, va a ser la redundancia. Eso tenían que hacer. Algunos líderes dijeron sí e hicieron caso a Dios, pero otros no, y prefirieron establecer acuerdos, dejarlos que fueran tributarios. Dice que aún ellos teniendo unas formas inicuas, unas formas injustas de inequidad, ¿sí?, en su gobierno, aún así ellos dejaron pues que los absorbieran. Eran gobiernos crueles, todo injusto, y aún así les permitieron vivir. ¿Y qué hacían? Bueno, le digo, los hicieron tributarios. ¿Qué pasó cuando Israel empezaba a debilitarse? Pues resulta que, como dicen el dicho muy trivial, ¿no?, los patos le tiran a las escopetas. Los cananeos hacían que, si estaba débil el pueblo de Israel, hacían que ellos fueran ahora los tributarios, ahora ellos tenían que pagar, ellos tenían que dar. Fíjense, cuando la victoria ya se había anunciado y se les había asegurado. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso. No hicieron caso. Y en lugar de enfrentar una batalla, hicieron por comodidad, pues mejor, o tomaron sus propias decisiones. Qué mal es eso de tomar sus propias decisiones. Y ¡pum!, se quedaron. Y bueno, grandes cosas. Ahora, el pacto que Dios había establecido con ellos, que era también de protegerlos y que Israel tenía que comprometerse a amar a Dios y seguirlo, ese era el compromiso ante ese pacto. Y Dios los iba a respaldar. Pues al ellos desobedecer, no surte un efecto ese pacto de protección. Y les pasó lo que les pasó, ¿verdad? O sea, todo lo que estuvieron viviendo, ¿no?, en situaciones. Nosotros debemos ejercer nuestra fe. Para que sobreviva, tiene que estar esta fe día a día. Y al momento que nosotros ejercemos nuestra fe, con fe erradicamos también muchas cosas, porque al tener fe y al creer en nuestro Dios, sabemos a quién clamar, a dónde ir y qué hacer.
y qué esperar. Porque Dios obra. Dios obra de manera sobrenatural en nuestra vida si nosotros lo buscamos. A menudo nosotros, y eso lo sabemos, nosotros sabemos hacer eso, pero no los hacemos, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice ser hacedores, no oidores, porque pues oírlo es muy fácil, ¿no? Igual hasta yo misma estar aquí y decirlo es muy fácil, pero enfrentarlo verdaderamente es algo complicado, ¿no? En nuestras batallas muchas veces de la vida, en nuestras desilusiones, dolores, todo lo que enfrentemos, preocupaciones financieras de todo tipo, situaciones de salud, incluso ahorita en la pandemia, o sea, todo. En nuestras batallas llega un momento en que necesitamos o creemos y queremos descansar, pero más que descansar, lo que realmente se requiere es saber que Dios nos ama y que tiene un propósito en nuestra vida y que Él no se va a salir de ahí, pase lo que pase. Eso es, la victoria viene cuando nosotros vivimos con el propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos cuál es la victoria, cuáles son los fundamentos, de qué hacer uso, cambia toda nuestra vida. ¿Y qué pasaba con Israel? Este principio espiritual de enfrentar las situaciones, que finalmente es una situación espiritual que no está alejado de lo que nosotros vivimos, estableciendo una analogía, ¿sí? Ellos no lo entendieron. No entendieron el principio espiritual de erradicarlo. No entendieron ese principio, ese mundo de tinieblas. Y eso es algo que nosotros también hoy debemos de luchar y creer a Dios y buscar a Dios y pedirle, ¿verdad?, que nos revele para entender ese principio espiritual. Somos muy condescendientes con las acechanzas del enemigo, con los daños, con los dardos del enemigo. Somos bastante mansos cuando realmente debemos guerrear, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, debemos de guerrear totalmente. Hay cristianos que no tratamos con las debilidades en nuestras vidas, no las tratamos, las vivimos, las tenemos y les repito, ahí estamos y ni siquiera las tratamos. Mucha gente en el mundo cree que nosotros los cristianos, los creyentes, no vamos a tener aflicciones. Incluso no entienden ni justifican el que nosotros tengamos aflicciones, ansiedades. O sea, no lo entienden porque dicen, bueno, pues mira, busca a Dios y mira cómo está, se siente mal. Cuidado, todos tenemos sentimientos. Todos tenemos emociones. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él experimentó tristeza. La palabra lo dice. Antes de que lo crucificara, ¿verdad? Él dice que su alma, sí, estaba triste. Entonces, Jesucristo mismo, pero hubo una gran diferencia. Jesucristo, una vez que sintió esa tristeza, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue al Padre y oró al Padre. Y eso la Biblia lo dice claramente. Oró al Padre. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Estamos leyendo la palabra? Incluso estamos ayunando, estamos alabando, estamos escuchando las pláticas de estos días, las prédicas de nuestro pastor, estamos llenándolo, estamos tratando de cambiar esa atmósfera que se mueve espiritual. Dios nos ha dado esa autoridad de transformar atmósferas, de cambiar nuestras propias vidas. Dios nos ha dado, es más, Él nos ha dado toda la victoria ya. ¿Qué estamos haciendo? Y muchas veces las situaciones de la vida, los afanes, los compromisos, los trabajos, la familia, todo nos absorbe y nos desvía. En una Biblia traducción en lenguaje actual,
en Lucas 21:34, se los voy a leer, dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. El afán y la ansiedad. Muchas veces eso nos desvía completamente de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El Señor nos advierte que debemos cuidar personalmente nuestros corazones, que no se carguen de ansiedad y de afán. La palabra merimna del griego significa eso, ¿no? Afán, ansiedad, preocupación. ¿Y a qué nos lleva? La ansiedad tiene varios efectos en las vidas de las personas y no son positivos. La ansiedad genera distracción a lo que hay que hacer. Cuando tú estás ansioso, no tienes esa claridad, esa nitidez que necesitas en tu mente para poder pensar, para poder actuar y ver qué vas, o sea, cómo vas a hacerlo, que no tienes esa nitidez. La distracción también, ¿verdad? La ansiedad, esa distracción hace que en lugar de poner los ojos en Dios, los pongamos donde no hay, porque no tenemos esa claridad. La ansiedad también, cuando nosotros, fíjense, cuando no miramos al Dios, cuando la palabra hay, encontramos tantas citas, tanto consuelo, tanta esperanza. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 6:33, ¿no? Que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Y a veces, pues no llega nada, pero no buscamos de Dios. Esa es la gran diferencia. La ansiedad también apaga el poder sobrenatural de la palabra. Vamos, por favor, a Marcos 4:7. Dice: otra parte cayó, están hablando de la parábola del sembrador, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dieron fruto. Y luego del 18-19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, tus preocupaciones, todo lo que tengas, ¿sí? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa? Esos espinos, esos afanes ahogan, acaban, y la palabra es verdad, es vida, y acaban con eso, esos afanes, acaban. Otra cosa, otro impacto que tiene, por ejemplo, la ansiedad también te paraliza. La ansiedad, como les decía yo, no te hace pensar con claridad, no te hace eso que Dios nos ha dado, esa capacidad de discernimiento, se queda como nublada y no aflora, no lo hacemos porque nosotros nosotros mismos con nuestros afanes, nuestras preocupaciones, con todo lo que llega, queda atiborrada nuestra mente, nuestro corazón, todo, y pues no hay para dónde buscar, ¿no? Y no hay claridad. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente descansar en nuestro Padre Celestial. Y nos dice la cita bíblica, la labor de las aves y las flores. En Mateo 6:25, nada, vamos tantito. Sí. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros somos seres con limitaciones, pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo que tengamos que hacer es buscar a nuestro Dios y ante lo imposible Él va a obrar. Es lo que tenemos que hacer. No afanarnos. Las aves, ¿verdad?, como nos ejemplifican, ¿no? Ni las aves ni las flores se afanan, no hacen nada. Nosotros, bueno, vamos a buscar a Dios, pero al final de cuentas tampoco hacemos nada, porque lo imposible lo hace Dios. Tenemos que descansar en Él. Los ataques de Satanás que quieren que no miremos a Dios, que no miremos sus palabras. El diablo siempre nos va a recordar la realidad, pero nosotros debemos recordarle que Jesús ya pagó todo en la cruz. Y sobre todo, por ejemplo, en esos tiempos ahorita de pandemia, la gente tiene temor de morir. Híjoles, ¿y si me contagio? ¿Y si me muero? ¿Qué pasa, no? Aquí es tener presente que le pertenecemos a Dios y que no nos vamos a morir ni antes ni después. Nos vamos a morir cuando Dios decida en nuestras vidas que va a pasar eso. ¿Cómo vamos a morir? No sabemos. Pero no vamos a morir ni antes ni después. Le pertenecemos a Dios. Y la preocupación también es falta a veces de oración, de esa búsqueda. Para concluir, nada más quisiera hacerles una pregunta. ¿Estás preparado para librarte de la ansiedad? Si lo estás, te invito a que hagas conmigo esta confesión de fe. Repítelo en voz audible y yo sé que Dios va a obrar con esta declaración de fe grandemente. Soy creyente, no soy incrédulo. La palabra obra en mí y en este momento me humillo bajo la poderosa mano de Dios. Descargo toda mi preocupación y ansiedad sobre Él. Desde este momento en adelante, me niego a preocuparme. En su lugar, oraré, activaré mi fe y creeré. Dios me exaltará sobre el problema y sobre el diablo, pues yo pertenezco a Cristo y Él cuida de mí. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, que estén muy bien. Rompimiento, decláralo.